Eh, Bien, chicos, vamos a terminar con la última parte que faltaba de la unidad número 3, así que yo ahora hago presentación de pantalla y voy avanzando. Bueno, habíamos quedado en la parte de las características de los protozoos. Dentro de los protozoos, ¿cuáles son las características más sobresalientes, digamos? Son unicelulares, microscópicos la mayoría, tienen diversos tipos de simetría, tienen organelos especializados, diversos tipos de relaciones interespecíficas, como por ejemplo parasitismo, mutualismo y comensalismo. Poseen estructuras de locomoción, algunos poseen un exo o un endoesqueleto, tienen diversos tipos de nutrición y la reproducción puede ser sexual o asexual. Bueno, dentro de los protozoos, los grupos más sobresalientes son las amebas, los ciliados y los flagelados. Se dice que pertenecen al reino protista. Ya dijimos, o la importancia o el estudio de ellos en esta unidad es porque son organismos eucariotas. Algunos son coloniales, otros viven en diversos ambientes. Vamos a hablar algunas características muy generales, digamos, para el caso de las amebas o rizópodos. Se mueven mediante pseudópodos o falsos pies. Pueden tener uno o varios núcleos, pero todos iguales. La mayoría son de vida libre, algunos ectocomensales y otros parásitos. Pueden ser desnudas o cubiertas y se reproducen sexualmente por bipartición. Para el caso de los ciliados, bueno, se desplazan mediante cilios, tienen forma constante, suelen poseer varios núcleos de diferentes tamaños, macro y micronúcleos. La mayoría son de vida libres en ambientes acuáticos. Se reproducen asexualmente por bipartición y sexualmente por conjugación. Dentro, digamos, de estos ciliados, el parásito más común, digamos, sería el paramecio. Acá les dejo, digamos, la estructura de un paramecio, cuáles serían básicamente sus estructuras importantes, digamos, tienen cilios vibratorios, ¿sí? Tienen una vacuola contráctil, tienen vacuolas digestivas, tienen un núcleo o macronúcleo y un micronúcleo, acá le ponen como núcleo pequeño y núcleo largo, un endoplasma y un ectoplasma, ¿sí? Como les dije, estas son características y creo que ustedes ya lo vieron en zoología alimentaria, así que la idea es recordar algo que ustedes ya vieron. Para el caso de los flagelados, su desplazamiento es por medio de flagelos, se reproducen asexualmente por bipartición longitudinal. Algunos son autótrofos y otros son heterótrofos de vida libre y pueden ser endosimbiontes. Algunos pueden causar serias enfermedades. Uno representante, digamos, dentro del grupo de los flagelados es la euglena. Ahí tienen el flagelo, digamos, de la euglena. Y tienen todas las estructuras u organelas, digamos, de este protozoo. Digamos que tienen mitocondria, membrana, tienen un retículo endoplasmático, tienen cloroplasto, tienen un aparato de Golgi, tienen estructuras con vacuolas contráctiles. Bueno, básicamente es a modo de información, que algo que ustedes ya han visto. Y después tenemos algunos protozoos que causan graves enfermedades, como el caso de el dinoflagelado, que es Alexandrium minutum, causante de la famosa marea roja, produce toxinas con efecto paralizante. El zooflagelado Trypanosoma brucei, que produce una enfermedad del sueño, y leishmania, que es la leishmaniosis, utilizando un díptero como transmisores. El pluriflagelado Trichonomas vaginalis, que causa vaginitis. La entamoeba histolítica, que causa la disentería mediana, que también lo deben haber visto. El apicomplejo plasmodium, que es un plasmodium falciparum, que produce la malaria o paludismo, que es transmitido por el mosquito anófeles. Esto sería, digamos, todo en cuanto a la parte de protozoos. Bien cortito, ¿por qué? Porque es algo que ustedes ya han visto, digamos, la idea es que
no ser redundante en lo que ustedes ya vieron. ¿Sí? Bien, entonces ahora vamos a continuar con los hongos, ¿sí? Los hongos sí son importantes desde el punto de vista de la alimentación, entonces los estudiamos bastante en detalle. Acá solo hacemos una presentación de aspectos generales, después hay una unidad donde lo vamos a desarrollar en cuanto a su clasificación o grupos para tener un mayor conocimiento. ¿Qué podemos decir de los hongos? Bueno, el cuerpo vegetativo de un hongo se denomina talo. El talo está formado por filamentos o hifas de unos 5 micrones de diámetro que generalmente están ramificadas. Las hifas son tubos largos que están formados por la pared celular de quitina y el citoplasma con sus inclusiones y núcleo. En el citoplasma se realiza la actividad bioquímica del hongo. Las hifas pueden estar separadas en células por paredes transversales que se denominan septos, en los hongos superiores, como el caso de los eumicetes, o carecer de paredes en el caso de los hongos inferiores, denominados ficomicetes. El conjunto de hifas se llama micelio. En el micelio se distinguen dos partes, una que penetra en el medio del cultivo y se extiende por toda su superficie, que se denomina micelio vegetativo, y otro que se proyecta y contiene las esporas, que se denomina micelio reproductor. El componente principal de la pared celular es la quitina, ¿sí? Así como en las bacterias teníamos el peptidoglucano, para el caso de los hongos, la quitina es un componente principal de la pared celular. Dice que su estructura es similar a la de la celulosa, pero en la que se han sustituido los grupos hidroxilos del carbono 2 por grupos N-acetilglucosamina, aparece en la pared celular de hongos y en el exoesqueleto de algunos insectos que son los artrópodos. ¿Sí? Bueno, acá tendrían básicamente, digamos, lo que sería la estructura de la pared celular. Tenemos proteína, glucano, quitina y después estaría la membrana plasmática. Acá, digamos, teníamos la estructura química, digamos, para el caso de esta sería la estructura de la pared celular, donde esto sería la quitina, donde dijimos que en el carbono 2 se reemplazan los grupos acetilo por un grupo N-acetilglucosamina. Bueno, hace rato yo les hablaba de que al cuerpo del hongo se le denomina talo, ¿sí? El talo puede ser la fase somática o asimilativa de un hongo, ¿sí? Acá nosotros tenemos, digamos, el aspecto levaduriforme o unicelular de un hongo, ¿sí? Estos hongos, digamos, fíjense en acá, dice talo unicelular, quitridial o multinucleado. Después tenemos un talo unicelular uninucleado que puede ser levaduriforme. Tenemos un talo pseudomicelial que se forma por gemación del talo. Ese sería el número 3. Esto es lo que nosotros llamamos un pseudomicelio, porque en realidad no es un micelio verdadero. Después tenemos un talo micelial septado con hifa septada, que sería el punto 5. Y el talo micelial cenocítico con hifas aceptadas, que sería el punto 4. ¿Sí? Esto, digamos, lo que está puesto en esta figura son los distintos tipos de cuerpos o estructuras que vamos a encontrar para el caso de los hongos, ¿sí? Entonces, volvamos a repasar. Un talo unicelular o quitidrial se dice multinucleado, que sería este, el 1. Un talo unicelular uninucleado, que sería el 2, que sería el que tenemos acá, o este chiquitito. Se dice que su aspecto es levaduriforme. El talo pseudomicelial, que se forma por gemación del talo unicelular. O sea, todo esto es lo que va a ser el pseudomicelio. Y acá tenemos abajo la última estructura, sería el micelio que se denomina, al conjunto de hifas se le denomina micelio, ¿sí? Esto es lo que ustedes van a ver o van a poder observar en un microscopio óptico. Bueno, acá es un poquito recordar, esto es importante, los tipos de hifas, si son septadas o cenocíticas, ¿por qué? Porque es un criterio de clasificación de hongos y también es un criterio para la identificación de hongos, ¿sí? Ya lo vamos a ver tanto en la parte práctica como en la parte teórica, los aspectos, digamos, básicos a la hora de identificar un hongo.
Bien, ahora, cuando nosotros hablamos, digamos, de las IFAs, esta sería una ampliación, digamos, de una IFA donde vamos a ver las distintas organelas, ¿sí? Entonces acá dice representación esquemática de una IFA septal. Acá este tabique, este sería el tabique o septo, y se muestra, digamos, cómo estaría constituida esta IFA, ¿sí? Por un lado vamos a tener la pared celular interna, que se denomina PCI, ¿sí? O la idea es que ustedes lo vayan identificando, digamos, en la figura, y una externa que se denomina PCE, ¿sí? Acá estaría PCE y acá estaría PCI. Después tenemos el septo, ya les dije que se denomina con la letra S, el poro septal, acá, digamos, vamos a tener un poro. Este poro es lo que sirve de comunicación entre célula y célula, si lo queremos llamar así. Tenemos lo que sería la membrana citoplasmática, MC, ¿sí? Que estaría acá. Después tenemos el aparato, los plasmodomas, o también se puede denominar aparato de Golgi, ¿sí? Acá lo que sería PL, el retículo endoplasmático liso, REL, el retículo irrugoso, RER, ahí lo tienen a REL, y acá lo tienen a rugoso, liso y rugoso. Después tenemos los famosos cuerpos de Woroming, que son importantes organelas en las IFAs para el caso de hongos. Tenemos el núcleo, el nucleolo, acá el núcleo sería con N mayúscula, el nucleolo con N minúscula, tenemos los ribosomas, las mitocondrias, las vacuolas y cuerpos lipídicos, ¿sí? Entonces este es un esquemita ampliado de una IFA que para este caso sería una IFA donde varias células se comunican por medio de poros. Y esto sería el septo. Bien, los septos pueden ser, digamos, de distintas formas. Pueden ser septos completos, que quiere decir donde no hay comunicación entre célula y célula, con corpúsculos de Woroming, que es la diapositiva anterior que yo les presenté. Estos digamos, cuerpos de Woroming son los que pueden bloquear, digamos, el poro, o también pueden permitir el intercambio de sustancias entre célula y célula. Después están los multiperforados, donde tenemos varios poros, y el caso de un doliporo, donde tenemos esta estructura con una, digamos, con una expansión del tabique, ¿sí? En el poro, digamos, de comunicación entre células. Esto que yo les acabo de representar acá también se puede observar, digamos, en un microscopio electrónico, y también sirve como criterio de clasificación. Fíjense en acá. Por su estructura se dice que podemos tener pseudoseptos o septos incompletos o sin poros propios de hongos primitivos como los omicetos y los zigomicetos. Con poro central son relativamente grandes, tienen asociados cuerpos de Woroming que son los responsables de que los septos se puedan cerrar. Se da en los hongos superiores, como en el caso de los ascomicetos y deuteromicetos, con doliporo, es un complejo doliporo-parentosoma, que son estructuras que cierran bastante el poro y tienen forma de barril. Se da en los hongos superiores, sobre todo en los basidiomicetos, excepto rollas y carbones. O sea que fíjense en que de acuerdo a la estructura de los poros, vamos a encontrar distintos grupos o clases de hongos. Bueno, acá únicamente les pongo una esquemita. Este sería un cuerpo de Woroming, este sería un poro central, este sería el famoso doliporo, ¿sí? Donde tenemos el parentosoma y el doliporo, que también son los que sirven de comunicación entre célula y célula. Acá es lo mismo, acá básicamente es volver a mostrar lo que ya les mostré hace rato, pero en otra figurita. A mí me gusta sobre todo para que ustedes vayan viendo o dándose cuenta, digamos, de cómo estaría constituido acá. Estos serían los tabiques, acá tenemos mitocondrias, acá tendríamos el núcleo, cuerpos cisternales, vacuolas, el aparato de Golgi, ¿sí? Acá se vuelve a repetir porque esta sería otra célula hija. Acá tendríamos el retículo endoplasmático. Esto sería para la IFA de un
si quieren llamarlo moho, y esta sería una levadura, ¿sí? Donde, digamos, tienen las mismas estructuras, sino que las formas son distintas. Tenemos ribosomas, tenemos núcleo, tenemos la membrana celular, tenemos la pared celular, ¿sí? Bien. Acá lo mismo. Esta tendríamos, digamos, las hifas. Si la hifa es cenocítica, este es el caso de una hifa sin esta es una hifa. Estos serían los núcleos en una hifa cenocítica, donde no hay septos, ¿sí? Acá tendríamos todas las vacuolas, citoplasma menos denso en partes viejas. Esta es hifa en activo crecimiento. Acá tendríamos, si esta parte se la amplía acá, fíjense que esta partecita es la ampliada, que vamos a observar en esta parte, las mitocondrias, el retículo endoplasmático rugoso, el núcleo, la membrana celular, el complejo de Golgi y ápice o tips, que sería la parte curvada o extrema de una hifa. Esto sería el ejemplo para una hifa de tipo cenocítica, donde no se observan, ¿qué? Septos, ¿sí? Bien. Bueno, de acuerdo a la clasificación por tamaño, los hongos se pueden clasificar en microscópicos y macroscópicos. Dentro de los microscópicos tenemos levaduras y hongos filamentosos, y dentro de los macroscópicos tenemos lo que son setas y hongos de sombrero, ¿sí? Estos son los que se pueden observar, digamos, a simple vista. Esto es lo que nosotros vamos a tener en una cajita de Petri, que son levaduras, y esto sería micelio, que también se observa en una caja de Petri, que serían los microscópicos, ¿sí? También podemos clasificar a los hongos en unicelulares y hongos pluricelulares. Dentro de los unicelulares tenemos las levaduras. ¿Cuáles son las características de las levaduras? Que descomponen sustancias orgánicas complejas en otras simples mediante un proceso llamado fermentación. Para el caso de los hongos pluricelulares tenemos los mohos y los hongos que forman setas. No forman tejidos, sino un filamento microscópico denominado hifa, que se reúnen en una maraña de fibras llamada micelio. Esto es lo que ustedes ven acá, el aspecto algodonoso de los mohos, son las famosas hifas entrelazadas que dan lugar a lo que nosotros llamamos micelio. Las hifas crecen sobre materia orgánica como restos de pan o fruta, descomponiéndola. Y el caso de los hongos que forman seta, que son los famosos hongos de sombrero, descomponen la hojarasca de los bosques en otoño y primavera. Esas serían algunas características en cuanto a una clasificación general de hongos. Mohos. Aquí nosotros le llamamos comúnmente moho. Se da comúnmente el nombre de moho a ciertos hongos multicelulares filamentosos, dotados de un micelio verdadero, microscópicos, y cuyo crecimiento en los alimentos se conoce fácilmente por su aspecto aterciopelado o algodonoso. Lo deben haber visto en un queso, esto sería en una mermelada. Este hongo, si yo lo hago crecer en un medio de cultivo, lo voy a ver de esta forma en una placa. Este hongo, si yo le llevo un microscopio, lo voy a ver de esta forma. Entonces, estas serían características microscópicas y estas serían características macroscópicas. Esto en un medio de cultivo sintético o preparado, y esto sería en un alimento, ¿sí? Bien, y por otro lado tenemos las levaduras, que son de gran importancia desde el punto de vista de la alimentación. Las levaduras son hongos que crecen generalmente por gemación en forma de agregados sueltos de células independientes, que pueden ser globosas, ovoides, cilíndricas o alargadas. En algunos casos forman cadenas de células alargadas que se denominan pseudohifas, semejantes a un micelio. Por eso se las denomina pseudomicelio. Acá tendríamos el aspecto macroscópico en un medio de cultivo de las levaduras. Son bien cremosas, blanquecinas, y en un microscopio la vamos a ver de esta forma, como baladitas, bien juntitas unas con otras. Esto lo van a poder ver en el laboratorio, digamos, si se hace crecer o preparar medios de cultivo. Y acá tenemos básicamente, digamos, lo que sería la diferencia entre un moho y una levadura, ¿sí? Estos son brotes, estas serían las hifas, las levaduras, que son unicelulares, y lo que tenemos acá es un brote o yema, que es, digamos, el proceso por el que va a dar lugar a una célula hija. Por eso se denomina que las levaduras se dividen por lo que se llama bipartición. Y acá tendríamos, digamos, la estructura de un hongo, donde, digamos, en la parte de arriba vamos a ver las estructuras de reproducción de ese moho, en tanto que toda esta parte que está acá se denomina hifa.
Igual esto lo vamos a ver en detalle más adelante, sino que acá le damos un pantallazo de modo general, digamos. Bueno, acá yo les pongo la diferencia entre mohos y levaduras. Las levaduras son unicelulares, los hongos son pluricelulares. Las levaduras son redondas u ovales, los hongos son células alargadas. El caso de reproducción para las levaduras puede ser por gemación o esporulación o fisión. El caso de los hongos es sexual o asexual. También se puede dar por hifas. Las levaduras son facultativas, los hongos son aerobios. Las levaduras pueden ser osmófilas. Pueden ser osmófilas y halófilas, en tanto que los hongos son acidófilos. Por ejemplo, los hongos son exigentes en altas concentraciones de azúcar. Las levaduras tienen las colonias similares a las de las bacterias, a veces se pueden confundir. Son cremosas y opacas, en cambio los hongos tienen aspecto algodonoso y algunos pulvurulentos. Cuando se sacude la placa, como que las esporas se liberan, digamos, al ambiente. El caso del crecimiento de las levaduras se pueden observar en 24 a 72 horas, en tanto que los hongos se observan de 3 a 20 días. Esas son características distintivas a nivel de levadura y a nivel de hongo. Bueno, yo digo hongo, pero en realidad son mohos, ¿sí? Por eso yo lo puse acá, diferencias entre mohos y levaduras. Bueno, y acá, digamos, les dejo como esquemita una diferencia entre hongos y bacterias. O sea, obviamente hablando que a nivel de células procariotas, el caso de las bacterias, y células eucariotas, el caso de los hongos. Tenemos diferencia en cuanto a tamaño, núcleo, citoplasma, la presencia de organelas o no en el citoplasma, que a nivel de membrana plasmática, para el caso de los hongos existen los esteroles. Las bacterias no tienen esteroles, excepto los micoplasmas. En el caso de la pared celular ya dijimos que los hongos tienen estructuras como glucanos, mananos, quitina y complejos proteicos con glucanos y mananos, en tanto que las bacterias poseen péptidos con ácidos murámicos, ácidos teicoicos, algunos poseen ácido diaminopimélico. El metabolismo, para el caso de los hongos, son heterótrofos y aeróbicos, en tanto que las bacterias son aerobias obligadas y facultativas, también pueden ser anaerobias, y el metabolismo puede ser heterótrofo o autótrofo. Y después acá tenemos la sensibilidad frente a algunos antibióticos, son sensibles a polienos y grisofulvina en el caso de los hongos, y las bacterias son sensibles a antibióticos. El dimorfismo es una característica diferencial de algunos hongos y en el caso de la bacteria está ausente. Bien, chicos, con eso terminamos la unidad número 3.